Bien, vamos a repasar un poquito un tema para entrar al caso. Juan Carlos, hola, ya lo tienes listo, ¿no? Sí, bueno, sí, más o menos, licenciado, lo puedo compartir. No, todavía no. Espera un ratito. Vamos a repasar un poquito la parte que estamos introduciendo en el caso práctico de ahora, ¿ya? Un ratito compartiré un documentito que ya lo hemos visto, lo tienen también ustedes, pero quiero que lo revisemos un poquito otra vez porque ya se han debido olvidar todo. Entonces, vamos a ver ahora cómo va a servir todo esto. Un momentito. Ya, creo que ya estamos en la cantidad de alumnos. A ver, vamos. Este era el capítulo 2, componentes del sistema de contabilidad integrada. Lo tienen, ya les he pasado hace 2 meses atrás. Quizá ya no lo han leído y bueno, lo vamos a repasar un poquito porque va a ser muchos puntos de estos muy útiles para ahora. Sabemos, con los ejercicios que ya hicimos, que la contabilidad gubernamental integrada tiene un ámbito de aplicación en todo el sector público. ¿Por qué? Porque va a registrar todas las transacciones económicas, financieras, relacionadas con el patrimonio del Estado, con el manejo de los ingresos y los gastos que suceden en cada una de las entidades del sector público. Hemos visto su ámbito de aplicación, ¿no es cierto? Conocemos el ámbito de aplicación. Diríamos, está en el órgano ejecutivo. ¿A través de qué? De la presidencia, la vicepresidencia, los ministerios de Estado, las instituciones descentralizadas sin fines de lucro, las empresas públicas, las entidades desconcentradas, etc. Todo el gobierno, lo que se llama el órgano ejecutivo. ¿Sí? También este, ya sabemos, lo compartiré, no lo estoy compartiendo todavía, ¿no? No, aún no. No, Ahora licenciado. sí, ya les ha llegado seguro. También sabemos que esa contabilidad tiene el ámbito de aplicación en el órgano legislativo, en las unidades administrativas del órgano legislativo, es decir, unidades administrativas que manejan los recursos de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. También en las unidades administrativas del órgano judicial, ¿no es cierto? Es decir, no se mete con las leyes, sino con el manejo de los recursos, las unidades administrativas que tienen a su cargo el manejo de los ingresos, las recaudaciones, los gastos, etcétera, del órgano judicial, ¿no es cierto? Porque ahí también manejan recursos del Estado, pago de sueldos, compra de activos, ingresos, etcétera, que deben ser fiscalizados. También su alcance de aplicación está en el órgano electoral, ¿no es cierto? Todo lo que es el presupuesto y el manejo de los recursos, como pago de sueldos, compra de bienes, etcétera, y en épocas de elecciones también, todos esos recursos que maneja el órgano electoral también están sujetos a la contabilidad integrada, a la contabilidad integrada.
¿no es cierto? Por lo tanto, están sujetos también a la ley 1178. Ahora, lógicamente, hay ministerios que tienen a su cargo la preparación de la contabilidad hasta los estados financieros. Hay otras entidades que solo presentan información de su ejecución presupuestaria para que estos sean consolidados en el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, ese es el ámbito de aplicación que ya habíamos visto. Segundo, esta contabilidad gubernamental tiene instrumentos importantes, como por ejemplo, un instrumento es el instrumento patrimonial, el instrumento presupuestario y el instrumento de tesorería, que al mismo tiempo estos tres forman o integran justamente el nombre de que dice contabilidad gubernamental integrada. Está integrado por tres subsistemas. Como sabemos, el subsistema de presupuestos de la DION 78, que es un sistema para programar las operaciones, presupuesto. Segundo, en los componentes de la DION 78, el sistema para ejecutar las operaciones, donde está la contabilidad gubernamental y está tesorería y crédito público. Los tres integran la contabilidad gubernamental, por eso se llama integrada. Además, sabemos ya que la contabilidad tiene tres, digamos, en sus registros tiene el registro de tres sistemas. Uno es el subsistema de registro patrimonial. Hemos visto ya en los casos que hemos desarrollado, hay exclusivamente transacciones que afectan al sistema patrimonial, es decir, afectación a activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Esos son patrimoniales. Pero una misma transacción también puede tener incidencia en el registro del sistema presupuestario. No puede haber un gasto que no esté en el presupuesto. No puede haber un ingreso que no esté presupuestado. Por tanto, al contabilizar un registro patrimonial, origina también un registro presupuestario. Si pagamos sueldos, ese sueldo es un gasto en el estado de recursos y gastos corrientes, pero al mismo tiempo es una ejecución presupuestaria en el grupo 10.000, servicios personales. Entonces ya vemos la incidencia en una transacción que puede ser de dos subsistemas. Pero al mismo tiempo en esa transacción debemos reconocer si es un devengado o si es un efectivo. Lógicamente, si es efectivo, en gasto o en ingreso, eso va a dar origen a que también el registro afecte al sistema o al subsistema de tesorería, porque se mueve lo que es los dineros en efectivo. Esos son los tres subsistemas de la contabilidad, que vienen de tres sistemas de la Ley 78, ¿no es cierto? Para programar y para ejecutar las operaciones. El subsistema de registro patrimonial tiene sus estados financieros. Balance general, 1. Estado de recursos y gastos corrientes, ingresos y gastos, 2. 3. La evolución del patrimonio. 4. También obtenemos la CAIF, que serían los estados financieros patrimoniales. El subsistema de registro presupuestario tiene sus dos estados. Un estado, ejecución presupuestaria de recursos. Segundo estado, ejecución presupuestaria de gastos. Ya son los dos estados financieros que resumen las transacciones de tipo presupuestario, ¿no? El 3, el subsistema de registro de tesorería, tiene también un estado financiero, que viene a ser los flujos de efectivo, ¿no? Porque ahí se van a mover los
orígenes de recursos y las aplicaciones de recursos a través del estado de flujos de método directo y que está relacionado con ya a una parte más importante, ¿no? Que va a ser la de gobiernos municipales. Hoy vamos a empezar con gobiernos municipales, pero en su parte introductoria, para que vayamos entendiendo esto. Tercero, para recordarles, el subsistema de registro patrimonial tiene sus herramientas o sus instrumentos, ¿no? ¿Cuáles son los momentos, cuáles son esos instrumentos que tiene el registro patrimonial? Hay registros que solo afectan al subsistema patrimonial. ¿Cuáles son esos registros? Esos registros son la apertura del balance general, anterior o el nuevo, si se crea una entidad. Dos, ajustes contables, ¿sí? Que se dan en la contabilidad patrimonial. Tres, la contabilización que se da, sea por efectivo o devengado, de transacciones que signifiquen compra de activos, que signifiquen gastos o que signifiquen ingresos. Pero propiamente al sistema patrimonial solamente tiene momentos, registros propios, la apertura, los ajustes y el cierre, ¿no? Solamente. Y el resto de operaciones patrimoniales afecta a los otros dos subsistemas, ¿ya? Si compramos un activo en efectivo, el activo, la compra, va a afectar al balance, va a afectar a la ejecución presupuestaria y como es en efectivo, va a afectar al registro de tesorería. En ingreso, lo propio, ¿ya? Creo que ahí no tenemos problemas. ¿Qué otro instrumento necesita el registro patrimonial? Necesita una nomenclatura de cuentas y en lo posible un manual de cuentas. No en lo posible, debería ser obligado, ¿ya? Una nomenclatura para apropiación contable y un manual de cuentas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? De que el plan es simplemente una codificación y el manual es una descripción del movimiento de cada una de las cuentas, ¿no? ¿Qué más tiene el sistema de registro patrimonial? Aparte de estos registros, creo que lo más importante es eso, el manual y, la nomenclatura de cuentas, ¿no? Bien, vamos al registro presupuestario, que es el que ahora vamos a indexar en nuestro ejercicio. El sistema de registro presupuestario nace de las mismas transacciones de ingresos y gastos patrimoniales que tienen incidencia presupuestaria. No puede haber gasto sin ejecutar el presupuesto de gastos. No puede haber ingreso sin ejecutar el presupuesto de ingresos. Pero tiene sus propios registros, exclusivamente para este subsistema. ¿Cuáles son? Uno, la apertura del presupuesto. Los ingresos, que los llamamos estimados, el presupuesto de ingresos, hay que introducir a la contabilidad y también introducir los gastos, presupuestariamente, todos los gastos aprobados en el presupuesto institucional, que vienen del presupuesto general del Estado. Ese es un momento de registro propio del sistema presupuestario. Un segundo momento son las transferencias presupuestarias inter e intrainstitucional, es decir, transferencias de un grupo presupuestario a otro a través de sus partidas, tanto de gastos como de ingresos. Por ejemplo, si en sueldos se ha presupuestado 100, y en algún momento se quiere sacar una parte para llevar a otra, pues hay que hacer un registro, disminuir el grupo 10.000 y, por ejemplo, pasar al grupo 20.000, como si fuera un ajuste contable, pero este es un ajuste
presupuestarios. Se llama modificaciones presupuestarias. Intra, que es dentro de la entidad, ¿no? ¿Ya? Pero con documentos que deben ser aprobados para que tengan plena validez. Inter e intragubernamental. Va a haber transferencias que afecten solamente una partida a otra, pero va a haber modificaciones presupuestarias que afecten al total del presupuesto, cuando se incrementen mayores ingresos o mayores gastos. Y nada más, esos son los momentos de registro del presupuesto, no momentos, sino los registros exclusivos del sistema de presupuestos. Y el registro de tesorería, igual cuando la contabilidad patrimonial es en efectivo, también afecta al registro de tesorería. Un pago de una compra o de un gasto con banco, entonces afecta al registro de tesorería. Y tiene sus momentos de registro o sus exclusivos también, que se llaman las operaciones efectivas de caja. ¿Cómo están afectando al efectivo a través de bancos? Generalmente de cuentas del Estado, ¿no? Eso es en cuanto a los registros de los subsistemas que comprenden el sistema de contabilidad gubernamental integrado. Hoy nos toca hablar un poquito más allá, porque ya hemos hecho todo lo patrimonial e inclusive tesorería un poco con el movimiento de caja y los estados financieros, pero nos interesa hablar más del registro presupuestario. ¿Cuál es la técnica que se utiliza en el sector público? Al margen de la resolución que aprueba el sistema presupuestario, tenemos el enfoque del presupuesto, que es un presupuesto por programas. Esto lo habíamos ya avanzado de varias maneras, ¿no es cierto? Habíamos explicado de que el presupuesto por programas es aquel que presta mayor importancia, mayor interés a lo que el gobierno hace, más de lo que el gobierno compra. Entonces, un sistema de presupuesto por programas interesa más el programa, más lo que va a hacer antes de lo que va a comprar. Es decir, el primer interés es saber qué va a hacer la entidad, qué programas tiene para ejecutar. Y una vez definidos los programas, se definen también los montos presupuestarios en base a qué necesita comprar para cumplir el programa. Ese es un presupuesto por programas. Entonces, cada entidad debe hacer su presupuesto en función de los programas que piensa ejecutar en la siguiente gestión. Y eso viene, los programas, en función de políticas de gobierno a través del sistema de planificación integral del Estado, que lo hemos avanzado también. Una vez definido la planificación integral del Estado, definidos los programas a nivel macro, cada entidad programa en su plan operativo, plan anual, su programa y su presupuesto, ¿cierto? Va desglosando. Entonces vienen de políticas. Por tanto, la entidad, apoyada en esas políticas del gobierno, hace también sus políticas para cada programa a través del sistema que tiene de planificación integral también, ¿no? En cada entidad que tiene su planificación para cada gestión. ¿Ya? Eso ya lo hemos avanzado. Ahora, de ese presupuesto por programas, una característica, algo muy importante que nos interesa es cómo funciona el presupuesto por programas. ¿Funciona a través de qué? De que se debe definir muy importantemente lo que son las categorías programáticas. Categorías programáticas. ¿Qué son las categorías programáticas? ¿No es cierto? Hablando de diferentes niveles, un orden de prelación, decimos las categorías programáticas se clasifican en programas, en actividades y en proyectos. Son los tres aspectos que conforman el concepto de categoría. Categoría quiere decir niveles. Por lo tanto, el nivel más alto, terminal,
o sea, donde se puede ver el final del programa, es el programa. Nosotros podemos plantearnos un programa, por ejemplo, un programa por decir algo, en la carrera de administración, el director plantea un programa, ¿ya? Un programa que se va a llamar programa 00000001, un programa de administración. Y va a tener una actividad. Igual su actividad 01 puede ser, digamos, administración docente, exclusiva para administrar a los docentes. Otra, administración estudiantil, o sea, universitaria, digamos, ¿no? Entonces, ahí define claramente lo que vamos a ver enseguida, está definiendo lo más importante, el programa. ¿Cómo se alcanza el programa? A través de, si son programas de funcionamiento, son programas que no tienen una recuperación de los desembolsos de dinero. No son proyectos rentables, no son proyectos que se recuperen algo o que aumente la capacidad del Estado en cuanto a bienes, sino que son actividades de funcionamiento. Por lo tanto, no tiene proyectos. Entonces va a tener el programa, va a tener actividades que va a desarrollar durante el plan operativo, durante el año. Por lo tanto, la suma de las actividades hacen el total del programa. ¿Cómo cumplimos un programa? Hacemos un programa nosotros, mañana es el clásico y vamos a ir al estadio. ¿Quiénes vamos a ir? Tal, 4 personas. ¿Qué necesitamos? Movilidad, cuánto cada uno, etcétera. Son actividades, son actividades. La suma de las actividades, a qué hora salimos, cuánto tiempo tardamos, cuánta plata vamos a necesitar para el transporte, cuánto la entrada, etcétera. Aquellos son actividades. Son actividades y no son de inversión, son de funcionamiento, ¿no? Porque ustedes hacen todos los gastos, compran, entran, ven el partido y punto, se acabó. No ha aumentado la capacidad instalada, no ha aumentado el activo, ha sido todo un gasto. Eso es un presupuesto de funcionamiento a través del programa y actividades de funcionamiento. Pero también hay en las entidades programas que implican proyectos. Como dijimos, programa, actividad, proyecto. Entonces, esa entidad podría tener una actividad. Por ejemplo, decir desarrollo urbano. Para desarrollo urbano vamos a mejorar los caminos. Proyecto, construcción de caminos. Esa construcción de caminos ya no es una actividad, es un proyecto que necesita también el presupuesto, lógicamente, pero la conclusión ha aumentado la capacidad instalada del Estado. Ha aumentado, ¿no es cierto? La capacidad caminera o el camino, etcétera, que es aumentar la capacidad de los bienes del Estado. Por lo tanto, es inversión que va a tener rentabilidad, pero no una rentabilidad que nos dé un ingreso, que podría ser muy bien, sino va a mejorar. Por ejemplo, un camino en beneficio de las personas o un camino en beneficio de productores que traigan el producto a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces son inversiones que necesitan de programa y de proyectos, ¿ya? Ese es el presupuesto por programas. Ahora vamos a ver en el ejercicio alguna partecita introductoria de todo esto, ¿ya? ¿Qué son los programas, las actividades y los proyectos? Vimos un caso como ejemplo de la Defensoría del Pueblo. Analizamos en su plan estratégico institucional que tenía 4 o 5 programas, tenía actividades porque era de funcionamiento del director de esa entidad, pero también tenía proyectos, ¿no es cierto? Proyectos que si bien no aumentaban la capacidad instalada, pero mejoraban el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
¿cierto? Entonces, ahí hemos podido ver sus categorías programáticas y su codificación también. Y el ejercicio que están ustedes desarrollando por grupos tiene todas esas características. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora para entender muy claramente la codificación del programa, de la actividad y del proyecto. Además, el presupuesto en la ley o en la resolución que tenemos del presupuesto nos habla de todos los elementos y nos dice momentos de registro del presupuesto. Para los ingresos, ¿cuáles son los momentos de registro? Habíamos dicho, uno es, ¿cuál era? ¿Alguien recuerda? Pues nada. El momento de registro del presupuesto de ingresos es el estimado, el devengado y el percibido. Tres momentos. En el presupuesto de gastos, los momentos de registro son la apropiación, luego, ¿cómo jóvenes? ¿Alguien recuerda? Para los gastos, Licenciado, ¿ya? Dime. apropiación, Perfecto. compromiso, devengado y pagado. Correcto. ¿No es cierto? Cuatro momentos. Entonces, los dos primeros momentos de ambos, o el primer momento de ambos, para los ingresos, el estimado es el presupuesto estimado incorporado en la contabilidad. Para los gastos, la apropiación, el presupuesto de gasto incorporado. Los ingresos, entonces, presupuestados, se los devengan y se los percibe. Los gastos, se contabiliza el presupuesto, apropiación contable, luego la autorización que existe para ejecutar un gasto, ¿no es cierto? Compromiso, luego el devengado y después el pagado. Son los momentos de registro que lo hemos visto en todas las láminas que les he pasado y también lo he explicado correctamente. ¿Bien? Así también el sistema de registro presupuestario, donde nos lleva a conceptualizar lo que le hemos llamado como redes presupuestarias, lo que hemos llamado como acciones presupuestarias. Entonces, tienen que tener el concepto muy claro ustedes de redes presupuestarias, ¿cierto? Que es una parte muy importante, ¿ya? Para que ustedes vayan entendiendo lo que es la red presupuestaria. Bien, en este capítulo entonces hemos desarrollado todo lo que acabo de hablar, está explicado plenamente, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la organización del sistema? En unidades del ministerio se contabilizan y en cada entidad? Ahí está la estructura. Tienen que volver a leer lo que es el sistema de contabilidad descentralizada para entidades sin fines de lucro, donde no existe el crédito fiscal ni el débito fiscal, como hemos contabilizado en cuentas de orden, que se convierte en una entidad simplemente de información sobre la parte de compras que hace, sobre la parte del crédito fiscal. Define claramente cuáles son las entidades descentralizadas, pero todo el resto del sector público, gobiernos municipales, empresas públicas, gobiernos departamentales, ya manejan el presupuesto, pero su contabilidad ya pasa a ser como una empresa privada, pero dentro de la nomenclatura de cuentas. Es decir, va a haber créditos, va a haber débitos porque van a facturar algunas actividades y esa va a ser su forma de contabilidad. Ahí está, todo explicado. Integración del sistema de contabilidad. También las direcciones administrativas y unidades ejecutoras del ministerio, ¿no? Y explica claramente, esto lo hemos avanzado. Ahí está el concepto de la contabilidad, el 22, 29, 57. El sistema de contabilidad integrada es un conjunto de normas
Principios que regulan el registro, procesamiento y emisión de información económica, financiera, presupuestaria y de tesorería. Los tres componentes que hacen lo integral, ¿no? Como un sistema compuesto por tres. Económicos financieros quiere decir patrimonial, balance, estado de resultados, estado de ingresos y gastos corrientes. Presupuestaria, estado de ejecución de ingresos, de ejecución de gastos. Y de tesorería, operaciones efectivas de caja a través del flujo de efectivo. ¿Qué establece? Bueno, aquí están los principios. Un principio fundamental, la equidad, como en la contabilidad general. Principio, la equidad. La equidad entre intereses del Estado y los particulares debe ser una preocupación constante en la contabilidad, sin alterar el beneficio de unos en desmedro de otros. Otro principio importante, la legalidad. Esto en la contabilidad general no tenemos. En cambio acá, como es el Estado, primero es la ley. La ley, hay que cumplir la ley. ¿Ya? Después vienen los otros principios que ya son generales. Acá aclaramos los registros del sistema patrimonial, que acabo de mencionarles todo. Ahí está la codificación, el 1 para activos, el 2 para pasivos, de acuerdo a la nomenclatura que también les he pasado, ¿no? Manual de cuentas, los comprobantes, y tenemos ya la primera clasificación presupuestaria, económica, clasificador económico de gastos y recursos. El subsistema de registro patrimonial junto al presupuesto general del Estado financiero, conocido como cuenta CAIF, dicho estado resulta ser un informe económico que permite interpretar el movimiento de ingresos y gastos desde la perspectiva macroeconómica o la contabilidad nacional. Nosotros lo manejamos como financiero netamente. Aquí está lo que hemos visto en la CAIF, ¿no? ¿Cómo son los ingresos? Ingresos corrientes, menos gastos corrientes. Ahí está. El 11, ingresos corrientes, menos los gastos corrientes. Eso le hemos llamado cuenta corriente en la CAIF. Segundo, ingresos de capital, menos gastos de capital, forman que la cuenta de capital. Y las fuentes o origen de recursos menos las aplicaciones o uso forman la cuenta financiera. Si recuerdan, si han leído un poco, se acuerdan los exámenes, inclusive la CAIF está en función de tres cuentas: cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiamiento, financiera. Los ingresos corrientes y los gastos corrientes vienen del estado de recursos y gastos corrientes. Los ingresos de capital menos los gastos de capital, hemos visto, vienen también de las cuentas de balance. Y de balance también vienen los orígenes y los gastos. De aquí hemos sacado el concepto ampliado de la contabilidad gubernamental. El concepto ampliado que dice, no solo son ingresos en efectivo o devengado los que afectan al estado de resultados, no solamente son ellos, sino hay otro tipo de recursos y otro tipo de gastos, pero son financieros. No propiamente ingresos y gastos, sino financieros, porque hacen el análisis de disminución en activos, aumento en pasivos y también lo inverso para determinar las fuentes de fondos y uso de fondos para ver cómo se han financiado los gastos. Y hemos visto en el ACAIF de que a la cuenta corriente, el saldo, más los ingresos y menos los gastos de capital, tienen que igualar con el movimiento de orígenes y aplicaciones. Todo eso ya lo hemos llevado a la práctica. Bien, vamos a seguir avanzando un poco. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí, por favor. Nada. Bueno, ¿se va entendiendo, jóvenes? ¿Van recapitulando?
Sí, no, entienden, no entienden, callan para siempre, ¿qué? Licenciado, una pregunta. Dime. ¿Mm? Cuando hace referencia al principio, más arriba estaba mencionando los principios. Mm. Cuando hace referencia al principio de equilibrio, ¿a qué se refiere? ¿Que tiene que haber un equilibrio entre recursos y gastos? ¿O a qué se refiere más o menos? Claro, O sea, en base a que, mm, ¿en base a qué, licenciado? O sea, en base al- a la estructura programática o cómo se basa. am, no A ver, un sé, ejemplo. Un dime. ejemplo, supongamos que la entidad percibe ingresos por crédito externo Mm, para la construcción de infraestructura. mm. Supongamos que recibe 1 millón. Los 1 millón de bolivianos deben ser gastados. ¿Y qué pasa si sobra? En ese caso ya no cumpliría el principio de equilibrio. A eso me refiero, licenciado. No le entiendo muy bien. Ya, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más hay, jóvenes? Bien, hemos visto los principios de contabilidad gubernamental y ahí no hay un equilibrio, no hay un principio de equilibrio ahí. El principio del equilibrio es en el sistema presupuestario, ¿sí? O no sé si te refieres al principio de equidad, no estamos hablando de igualdad o no. Gracias, licenciado. Me refería al sistema de presupuesto. Ok, vamos al sistema de presupuesto. Dentro de lo que es el sistema presupuestario, tiene sus propios principios, ¿no es cierto? Un principio es principal, el de equilibrio presupuestario. En el momento de programar el presupuesto, es como tú, por ejemplo. Al finalizar cada mes, supongamos el 28, el 29, tú haces un presupuesto. Dices, estoy en junio. El 28, 29 de junio dices, ¿qué me va a pasar en julio? Y dices, pucha, voy a necesitar algunos gastos para moverme de aquí a la universidad, para ir al estadio, para comprar, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Entonces, preparas tu presupuesto y dices, a ver, ¿qué hago primero? ¿Mis ingresos o mis gastos? Haré mis gastos. Presupuestas tus gastos. Del 1 al 5 voy a ir en movilidad, voy a gastar 100 bolivianos. Mis alimentos, hasta fin de mes, necesito 200 bolivianos, ya tienes 250 de gasto, ¿no es cierto? Aparte, voy a ir al estadio, al cine, etcétera. Necesito mis gastos para este mes siguiente de julio, 500 bolivianos. Perfecto, esos son tus gastos. No los has entrado, no has cometido ningún gasto todavía para el siguiente mes. Pero de acuerdo a lo que te ha pasado en los meses desde enero hasta junio o hasta mayo y lo que te está pasando ahorita en junio, dices, pucha, han aumentado mis gastos. ¿Sí? Tengo que buscar ahora mi financiamiento para julio. Si voy a gastar 500, ¿de dónde saco? Ah, voy a trabajar de esta forma, pero a lo mucho voy a recaudar. Por mi trabajo, ingresos propios, voy a ganar 250. Mis papás, voy a suponer, me regalarán 200. Tengo 450, me falta 50. ¿Qué hago? Pucha, no sé de dónde sacar. Haces tu presupuesto y dices ingresos 450, gastos 500. ¿Hay equilibrio? Sí, licenciado. ¿Ah? Habla pues, pucha. No hay equilibrio, ¿no es cierto? Tienes gastos de 500 y a lo mucho tus ingresos son 450. No, no hay equilibrio presupuestario. Hay un déficit presupuestario. Entonces, ¿qué dices? Al final
Bueno, me voy a prestar de mi hermano 50 y tienes un préstamo, dices, con ese préstamo de 50 cubro. Ahora tengo gastos 500 y mis ingresos son 500. ¿Hay equilibrio? Sí, ahí ya hay equilibrio presupuestario. Hay una igualdad presupuestaria. Entonces, llega el mes de julio y comienzas a hacer recién tus gastos, porque antes era solamente un presupuesto, una estimación razonable de lo que piensas gastar y lo que piensas obtener como ingresos. Has partido con un equilibrio, pero a través de un crédito más de 50 para completar ese equilibrio. Comienza julio y comienzas a gastar y también a recibir ingresos. Si de los primeros días no has recibido un ingreso, dices, ¿qué hago con mis gastos? Inmediatamente vos pides a tus papás y te dicen, adelántenme, por favor, te dan 50 pesos y comienzas a gastar. Has recibido ingreso, por decirte 40, y comienzas a gastar 40. ¿Sí? No puedes gastar más de lo que tenías como un ingreso que te han desembolsado. Te pagan el trabajo que tienes, te pagan 200 bolivianos y ya puedes ir gastando. Pero no vas a gastar en 2 días los 200. ¿Me entiendes? Vas a gastar 20, 40, 50, pero tienes ya financiamiento para cubrir tus gastos. Entonces, el hecho de que gastes 50 y no tengas ese ingreso en ese momento, no significa de que estés yendo contra el principio. No, todo está proyectado como ingreso y como gasto. Entonces, el principio del equilibrio es en el principio, en el partir del presupuesto. Cuando estás programando tu presupuesto en base a los programas, ahí es el principio de equilibrio, tanto de gasto, tanto de ingreso. ¿Cómo hace el Estado y cómo hace cada entidad? Una entidad pública en el mes de octubre ya comienza a preparar su presupuesto para la siguiente gestión. Y comienza preparando primero los gastos. ¿Por qué? Porque ya tiene carga para el siguiente año, porque ya va a tener sueldos, no puede votar a la gente y partir de cero. No, ya en enero ya va a tener el compromiso de pagar sueldos y no sabe qué ingresos va a tener en el próximo año. Entonces, en su presupuesto tiene que estimar sueldos, servicio telefónico, electricidad, alquileres, todo lo que sea, ¿no es cierto? Programa y luego se preocupa de los ingresos. Es igual el Estado. La mayor fuente de ingresos del Estado, habíamos dicho, son los impuestos, las regalías, ¿no es cierto? Todo lo que significa venta del gas, exportaciones, etc., todo lo que viene a ser ingresos para el Estado. Y si no le alcanzan los ingresos, pues recurre al crédito interno y al crédito externo para cubrir todo su presupuesto de gastos y que no haya déficit presupuestario. Que los ingresos sean igual a los gastos en el presupuesto. Ya está garantizado ese presupuesto y se va cumpliendo a medida que se ejecuta tanto gasto como ingreso. Ese es el principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto tiene otro principio que se llama el de universalidad. Todas las unidades, todas las entidades del sector público tienen que tener su presupuesto y tiene que estar inscrito en el presupuesto general del Estado. Ese presupuesto general del Estado es aprobado por el órgano legislativo, ¿no es cierto? Y el gobierno ejecutivo es el que emite el decreto, ¿ya? Bien, espero Bueno, haberte licenciado, muchas respondido. gracias. No, para Sí, nada. sí, tenía la duda de, o sea, cada sistema tiene sus propios principios, ¿verdad? Pensé que todos poseían los mismos. O sea, No. como hay varios, como el SAPS, el de contabilidad integrada y también el presupuesto. Ujú. Cada presupuesto, cada sistema tiene sus principios, ¿verdad? Sí, o sea, principalmente la contabilidad gubernamental tiene sus principios, ¿no? Igual que la contabilidad general tiene los principios de contabilidad generalmente aceptados, de ahí se han extraído los principios de contabilidad gubernamental.
a los cuales se le ha cambiado un poquito lo que es, por ejemplo, el principio de equidad. En la contabilidad general, la equidad es empresa versus otros. En la gubernamental es Estado frente a otros, ¿no? Intereses, ¿no? Segundo, la legalidad. En la contabilidad general no hay legalidad. Es la norma la que prevalece. En la gubernamental, ¿qué prevalece? La ley sobre todo. ¿Y cuál ley? Primero la Constitución, luego las leyes, los decretos, las resoluciones en orden de prelación, ¿no? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, no, no, porque lean, por favor, yo les he pasado todos los capítulos que está en mi libro, todos los capítulos. Entonces vayan leyéndolo, por favor, cada uno de estos que estoy revisando ahora para entrar al caso que vamos a ver. Entonces hemos visto la nomenclatura de cuentas que les he pasado y aquí solamente una explicación del primer dígito que identifica cuentas de activo, pasivo, patrimonio, el REI, recursos 5, 6 gastos, 7 cuentas de cierre, porque igual que en la cuenta general se hace el asiento de cierre, y 8 para las cuentas de orden como los impuestos que hemos contabilizado en el 81 y el 82. Debe y haber de las cuentas de orden para los impuestos. Ahí también hablamos del manual de cuentas, el clasificador económico de recursos y gastos que acabo de explicar, que de aquí se forma la CAIF, ¿no? Ingresos corrientes menos gastos corrientes, recursos de capital menos gastos de capital, fuentes de fondo menos uso de fondos. Recuerda a los que, bueno, hemos hecho ya exámenes sobre esto, prácticas sobre esto, pero para instituciones sin fines de lucro. Ahí están también sus instrumentos, están los momentos de registro, los ingresos estimado, devengado, percibido, gastos, apropiación, compromiso, devengado, pagado. ¿Sí? Todo lo que acabo de explicar. Y vamos a ver un poquito, quizá no nos alcance el tiempo para entrar a la práctica, pero les voy a mandar para que ya vayan leyendo. Vamos a ver ahorita. Cargaré un ratito en mi máquina. Un clasificador muy importante. Ya estamos viendo las nomenclaturas presupuestarias, que en la contabilidad se llaman nomenclatura de cuentas, que vienen del manual de cuentas. Aquí se llaman clasificadores presupuestarios. ¿Qué son clasificadores presupuestarios? ¿Cómo apropiar el gasto o el ingreso presupuestario? ¿Sí? En diferentes formas a través de los clasificadores, no formas, sino a través de diferentes clasificadores. Por ejemplo, leeremos este. Los clasificadores presupuestarios son catálogos o detalles que permiten registrar información estrictamente presupuestaria. Son emitidos en forma anual por el Ministerio de Hacienda, atendiendo a la siguiente estructura básica. Entonces, cada año el Ministerio de Economía emite los clasificadores presupuestarios, ¿ya? Porque año tras año se va aumentando algunas cuentas en cada clasificador, o alguna entidad que no estaba antes, que ahora es financiamiento para el país, entonces se lo va aumentando en el clasificador presupuestario, ¿ya? Por eso dice, cada año se aprueba. Y tenemos el primero, clasificador por objeto del gasto. ¿Qué dice? Objeto. Quiere decir, ¿en qué objeto se está gastando? ¿A qué cuenta corresponde? Ese es este clasificador por objeto del gasto. Por tanto, es para el gasto. ¿Cómo vamos a usar esta nomenclatura? ¿Cómo vamos a clasificar el gasto? En palabras mayores, este clasificador está compuesto por grupos presupuestarios, subgrupos presupuestarios y partidas presupuestarias. Incluso subpartidas. Ahora se han creado subpartidas. Entonces tenemos grupos, que es el nivel mayor, subgrupo, el nivel intermedio y la partida, el menor. La apropiación se hace a la partida. Se va a pagar sueldos. ¿Cuánto?
mil. Entonces se va a la partida de sueldos. Se llama la 117 o 11.700 sueldos. De los sueldos se suma al subgrupo 11.000. El subgrupo se suma al grupo 10.000. Por ejemplo, acá vemos, los grandes grupos son grupo 10.000, servicios personales. ¿Qué se apropia? ¿Qué gasto se apropia en servicios personales? Todos los gastos de sueldos de personas que trabajan ya en la entidad, personal permanente, personal contratado, contratado en línea, contratado por objeto, etc. Servicios personales. Grupo 20.000, servicios no personales, gastos que no son de sueldos, pero son de apoyo, como por ejemplo, alquileres, energía eléctrica, pasajes, viáticos, etc. Todos los gastos por servicios básicos. 30.000, materiales y suministros. Este grupo se encarga de acumular, agrupar los gastos respecto de compra de materiales, de suministros, que son papelería, son suministros de limpieza, etcétera, que se hacen en el sector público y se agrupan en este grupo que va a tener subgrupos y va a tener partidas presupuestarias. Entonces, si compramos papelería, no le voy a poner en servicios personales, ni en servicios no personales. Papelería voy a utilizar en la 30.000. Si pago sueldos, no voy a poner en materiales, voy a poner en servicios personales. Grupo 40.000, activos reales. Se refieren a todos los gastos presupuestarios por la compra de bienes de uso, activos, muebles, terrenos, edificios, equipos de computación, vehículos, etc. Todo está en activos reales. Activos financieros, en todo aquello que es compra de inversiones, todo lo que son inversiones. Inversión no es un activo fijo, es un activo intangible, ¿no es cierto? Activos financieros. Grupo 60.000, servicio de la deuda y otros pasivos. Todo el pasivo que tengo por deudas, deuda corriente, deuda interna para las entidades públicas. Al final de un año, resulta que cerramos en balance debiendo por compras de materiales, de suministros, etc. Toda la deuda pública interna de cada entidad se paga al año siguiente con las 60.000. Igual el Estado, a través del Ministerio de Economía, todo lo que es la deuda pública externa, contratada por el Estado, se presupuesta la amortización de créditos y el pago de intereses en el grupo 60.000. 70.000, transferencias, son desembolsos que hace una entidad a otra o el Ministerio de Economía que transfiere a otra entidad, 70.000. Impuestos, regalías, todo el gasto que se hace por pago de impuestos en las empresas públicas, entidades desconcentradas, gobiernos municipales, departamentales, etcétera, utilizan para el pago de impuestos y regalías, transferencias a las entidades en el grupo 80.000. Tasas y otros gastos a la 90.000. Igual se presupuestan gastos que se van a hacer por este concepto. Repito, cada grupo tiene subgrupos y tiene partidas. Las partidas son el objeto del gasto. La suma de las partidas hacen el total del subgrupo y la suma de los subgrupos hacen el total del grupo presupuestario. ¿Alguna pregunta ahí? Bien. Un otro clasificador presupuestario es el clasificador de recursos por rubros. Describe la totalidad de los recursos con posibilidad de ser presupuestado y registrado en los códigos de rubros. Y son los siguientes. Para ingresos, el rubro 11.000, ingresos de operación, 13.000, ingresos tributarios. Ya el rubro define el ingreso de operación o es un ingreso tributario como una subcuenta, digamos.
tasas, viene por tasas, viene por intereses, viene por seguridad social, etcétera. Aquí están todos los recursos, los ingresos por rubros. ¿Cuánto de transferencias? Porque esto viene hasta aquí, hasta la 22, luego la 23, la 31, recursos de capital por venta de acciones, 30, participación de capital, etc. Son los rubros de ingresos. Otra clasificación de recursos por rubros. Entonces ya vimos por objeto del gasto. El gasto, uno solo, objeto del gasto. Los ingresos por diferentes clasificadores, como por ejemplo rubros, que hemos visto también en el codificador anterior, acá, económico, acá, en el económico, ¿no? Gastos corrientes, ingresos corrientes, etcétera. Esto es económico. Luego hemos visto el clasificador por objeto del gasto. Ahora viene para el ingreso también recursos por rubros, ya donde el que manda es el rubro. 11.000 que va a tener varios subrubros. 12.000 que va a tener varios subrubros hasta encontrar la cuenta. Otra, fuente. ¿De qué fuente de financiamiento viene el ingreso? Ese ingreso podría estar en rubros y también en fuente. Detalla la fuente de financiamiento, si es origen de recursos que utilizan para elaborar el presupuesto de ingresos y su ejecución. Por ejemplo, tenemos código 10, es el recurso de la fuente. ¿Qué fuente? 10, fuente del tesoro. Bien, ingresos por una entidad del tesoro. Recursos específicos, recursos que la entidad realiza. 41, por transferencia del tesoro. 43, transferencia de crédito externo. Entonces, si el Estado se presta plata, ese dinero prestado manda a las entidades también y las clasifica aquí en transferencia de crédito externo. Donaciones, crédito, etc. Otra fuente de ingreso. ¿Ya? Por ejemplo, acá, veamos un ingreso que se registra. Código del rubro 1922. Se llama transferencia por participación tributaria, coparticipación. Fuente, la 41. ¿De dónde es la 41? Transferencia. Veremos esto. Si nos dice que es un código de rubro, 19212, 19212 debe estar acá. Rubro, 19. Transferencias corrientes. Va a tener su subcuenta y su partida. La partida que depende del 19, el rubro del ingreso, entonces será 19212. Transferencias por recursos. ¿Qué fuente está financiando este ingreso? La 41. Transferencias del Tesoro General de la Nación. Ahí está. ¿Sí? Esa es la forma de codificar el comprobante de ingresos. Por código de rubro, por fuente de financiamiento, por origen de financiamiento, por entidad de transferencia que vamos a seguir viendo. Este ya es para el comprobante. Su interpretación de esto dice, significa que el presupuesto de recursos de coparticipación tributaria tiene su origen en la 41, dice, que son transferencias. Está interpretando lo que estamos registrando contablemente. Este ingreso por rubro está financiado por la fuente 41. Eso lo está explicando. Clasificador por organismos financiadores. Entonces, no solo interesa la fuente o el rubro, sino también el organismo. Cada entidad interna y externa que transfiere recursos al Estado están clasificados en una nomenclatura. Por ejemplo, el organismo 314 es un nombre, digamos, para la Corporación Andina de Fomento. Si en el ingreso voy a poner organismo financiero 314, ya sé quién está financiando, qué organismo, la corporación, los créditos que vienen de la CAF. Si me dicen, está financiando la 371, ¿quién es? La Unidad Europea, Comunidad Europea, Unión Económica Europea. Si me dicen, el organismo financiero es 210, recursos propios de municipios. ¿Sí?
Cáritas, la 642. Sector privado, 999. Y hay que definir qué es, qué entidad del sector privado. 414, el Fondo Monetario Internacional. También así créditos. Bélgica, Gobierno de Bélgica, Organización Mundial de la Salud, México, otros gobiernos, etc. Es una clasificación también grande de todas las entidades que financian el presupuesto. Como dije, los créditos que recibimos o las donaciones que recibe el Estado están presupuestadas. Ya dijimos por rubros, por origen del financiamiento o por fuente de financiamiento y también ahora por organismo financiador. Los ingresos tienen todo ese tipo de información. Ahí explicamos un ejemplo y su interpretación que lo van a leer. Hay también las entidades de transferencia, otro clasificador. Si utilizamos la 0006, ¿quién está financiando? La Vicepresidencia de la República. El 035, el Ministerio de Hacienda. 095, Poder Judicial, etc. ¿No? Ahí se va a ver esto. En la contabilidad que hagamos, vamos a tratar de incorporar todos estos aspectos en los comprobantes. Clasificador institucional. Ya bien, sector público no financiero, la administración pública del gobierno central, la administración central, su sigla, la vicepresidencia, los ministerios, etc. Otras clasificaciones. Lógicamente que utilizar todo esto se necesita un sistema integrado, pero manualmente vamos a utilizar de alguna manera algunos de estos para que nos sirvan como ejemplo. Vienen las categorías programáticas, lo que habíamos hablado. ¿Cuáles son las categorías programáticas? Programa, actividad, proyecto. Aquí están las categorías programáticas. Dice, otro instrumento del subsistema presupuestario constituyen las categorías programáticas, que son jerarquizaciones de las acciones presupuestarias. Programa, proyecto. Programa, actividad, proyecto, en las cuales se van cargando o registrando los gastos presupuestarios inherentes a cada una de las mismas. ¿Ya? Por ejemplo, categoría programática. Programa. Hay programas que solamente tienen actividad. Su apertura programática será programa central. ¿Para quién? Para la dirección superior. ¿Qué registra? Gastos que realizan las unidades administrativas de apoyo a las unidades productoras de bienes y servicios. No tiene proyectos, son solamente actividades de apoyo a las unidades que producen bienes y servicios, o sea, a través de los proyectos. Pero estas solamente son de apoyo. O sea, hay programa y actividad, nada más. Y están catalogadas de la 0 a la 09, todos los programas de administración que prestan apoyo a las unidades productoras de bienes y servicios. Recordemos que las entidades del sector público están hechas para proporcionar a la comunidad bienes, aumentando carreteras, escuelas, postas sanitarias, hospitales, etcétera, o servicios de atención. Ese es el objeto. Estos solamente son como dirección de carrera. La dirección de carrera solamente presta apoyo a la producción de docentes, de capacitación docente, clases de docentes. El director, vamos a suponer, no da clases, él solamente administra, está en la dirección superior. Por lo tanto, no tiene proyecto, solamente tiene actividad. No aumenta la labor docente, solamente controla, vigila, supervisa, etcétera, coordina. ¿Sí? Por lo tanto, tiene programa y tiene solamente actividad. Otro programa Mejoramiento de Vías Rurales. Este título ya nos hace entender que es un programa que va a convertirse en una unidad de bienes y servicios. ¿Qué gasta? Gastos, sueldos, combustibles realizados en el proyecto de mejoramiento de caminos. Entonces a través de proyectos, aumenta los bienes o los servicios que presta el camino a la comunidad. Por lo tanto, el programa tiene proyectos. ¿Cómo mejoramos estas vías? A través de un proyecto. Uno dedicado al proyecto Camino Río Grande. Otro proyecto, asfaltado
calle 7, otro proyecto, calle Caminos Real, ¿no? Entonces ya sus proyectos están definidos a qué objeto están yendo. No nos olvidemos que el proyecto va a tener esa calidad, ¿no es cierto? Definir claramente su ubicación, cuánto es el monto y quiénes están a cargo. Todo eso hemos llevado en la parte anterior. Otro programa que tiene actividad, equipamiento, sector educación. Por ejemplo, equipamiento, sector educación. Compra de 10 computadores. Esta es una compra directa, por lo tanto, no es un proyecto, es compra directamente. Gastos por compra de activo fijo, materiales y suministros para equipar el sector de educación. No necesita un proyecto, está comprando activos fijos de uso. No mejora la capacidad instalada del Estado, ¿cierto? ¿Algún comentario en esto, jóvenes? Bueno. Su utilización es simultánea al registro de las partidas de gastos, fuentes de financiamiento, organismos financieros y entidades de transferencia cuando se trata de registrar un gasto, por ejemplo. Ya dijimos, los diferentes clasificadores van a entrar en un comprobante de ingreso. Apertura programática, es el programa 00. Esto deberíamos tener 8 dígitos, ¿ya? 2, aquí 4, 6 y aquí debería ser 01, nada más, al comienzo. Esto puede creer. El 00 nos da el programa. El proyecto es de 11 a 1000, a 999. Y las actividades vienen desde el 01 hasta el 99, donde empiezan los proyectos. Actividades 01 hasta 99. A partir del 99 son los proyectos. Por lo tanto, tenemos programa, proyectos, actividades. ¿Qué nos está diciendo en esta apertura programática? Es la 0000. Entonces debe ser de funcionamiento. Funcionamiento. Como esta, ¿no? Programa central de funcionamiento. ¿Ya? Tiene la partida de gasto, la 22.100. ¿Qué es la 22.100? Está dentro del grupo 20.000, servicios no personales. ¿Quién financia? La fuente financiera es la 41 y el organismo financiador la 0035. ¿Cuánto está cargando? Debe. 90. En el programa 00, Dirección Superior, partida 22.100, para gasto de pasajes, fuente de financiamiento la 41, que es transferencia del Tesoro, organismo financiador, y por favor, sí, esto un poquito lo separaremos. Fuente de financiamiento 41, organismo financiador la 111. Si buscamos en el clasificador, lógicamente vamos a encontrar eso. Y el organismo la 035. ¿Quién es el organismo financiador? A ver, veamos acá. ¿Qué número era? 100. Organismo financiador. No lo tengo descrito acá. Ya, pero en el clasificador general lo vamos a encontrar. Entonces, este ejemplo nos está indicando que el comprobante debe presentar ese tipo de información. Apertura programática, que es la apertura del programa, la partida de gasto, la fuente de financiamiento, el organismo financiador, de acuerdo al presupuesto que está presupuestado ya, el organismo y el monto que se está recaudando. Su interpretación dice, en el programa, Dirección Superior, partida 22.100 pasajes, fuente de financiamiento 41, transferencia del Tesoro, organismo financiador, el Tesoro General de la Nación, la 111, y la entidad de transferencia 035, ¿quién está transfiriendo? Ministerio de Hacienda, registra un gasto de 90. ¿Para qué todo este lío? Porque al final tenemos que tener información. ¿Cuánto ha ejecutado la apertura programática 001?
¿Cuánto se ejecutó en la partida de 22.100 como ejecución presupuestaria? ¿Cuánto ha sido la fuente de financiamiento? ¿Cuánto el organismo financiador? Y el gasto, ¿sí? Todo eso es como resultado del sistema presupuestario para saber cuánto hemos recibido. Bien, ahí tenemos los comprobantes de contabilidad. Esto también ya hemos avanzado. Los instrumentos que hemos visto. Este clasificador económico. Los relacionadores que vienen acá. Y las transferencias propias y las transferencias de los tres sistemas. El Sigma, que es el sistema que estamos utilizando. Y ese es el comprobante de contabilidad. Apertura programática, si es programa, que va a tener actividad nomás de funcionamiento o inversión. Código presupuestario, la fuente de financiamiento, el origen de financiamiento, la entidad de transferencia, el código contable, el código de la operación efectiva de caja, el detalle, el debe y el haber, ¿no? Ahí está también su explicación de cada casilla. Bien, vamos a quedar acá. Les pido por favor que le den una leidita más a esto. Y hemos avanzado otro tema también relacionado con la estructura programática, categorías programáticas, redes presupuestarias. Lean, porque ya el ejercicio que vamos a avanzar ahora, ¿lo puedes compartir? ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Sí, lo Hola, podría William. compartir. Ya lo tengo acá. Lo compartiremos para darle una chequeadita nada más, ¿ya? No vamos a avanzar ahora todo eso, pero esto era importante. Espero haber quedado más claro todo lo que hemos avanzado respecto del presupuesto por programas y su ejecución. Hemos llevado, he explicado, pero quizá ya se han olvidado. Entonces, con esto más, espero que le den un poquito de atención. Esto es, licenciado. ¿Ya? ¿Ya has hecho las transacciones? No, Sí, las transacciones ya lo hice. no. Pero las Cuadro ya. transacciones, ¿qué es esto? Código presupuestario. Las transacciones, a ver, dale un poquito más grande el enunciado. Bien, partamos del caso. Estoy planteándoles un caso de gobierno local. ¿Cuáles son los gobiernos locales? Son los gobiernos municipales. Vamos a entrar un poquito como introducción ya a un caso de un gobierno municipal. Primera partecita, una introducción. Nos presenta un balance con las cuentas que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Bien, ese es su balance. Y por favor, aquí vas a cambiar la entidad de la administración central, no, hay que cambiar el gobierno departamental, ¿ya? Por favor, lo vas a cambiar ahí arriba. Aquí en Eh, vez de entidad central, gobierno departamental. Vamos a trabajar con un gobierno local, porque vamos a trabajar con impuestos y con programas. De todas maneras, nos falta todavía un examen sobre la parte anterior, que no hemos hecho, flujos de efectivo, etc. Vamos a ver si lo metemos con esto o hacemos un examen aparte. Ya creo que ha habido muchas fallas. Y la parte teórica también, y el trabajo que deben estar avanzando en todo, con todo lo que les he enviado. Vamos a más abajito ahora. Ahí está un presupuesto aprobado para la gestión, lo que decíamos, el principio del equilibrio. Los ingresos, 132.900 y los gastos, 130.900. Los gastos están por objeto del gasto, pero a través de grupos presupuestarios, no están compartidos, grupos nada más. Y los ingresos están en una clasificación económica por rubros, transferencias corrientes, coparticipación tributaria, etc. ¿Ya? Se piden los registros contables, patrimoniales, presupuestarios, hojas de trabajo, etc. Más abajito ahora, vamos más abajo del enunciado.
Ahora, ese presupuesto lo estoy planteando acá. El presupuesto está financiado de acuerdo a lo siguiente. Apertura programática. Vamos a trabajar con un solo programa. 00000090. Dirección a 90. Puedes cambiar 09, por favor, ahí, ¿ya? En vez de 90, me he equivocado. 09 puede ser. Ahora sí. Porque vamos a ver que los programas tienen actividades del hasta el 09, ¿ya? Entonces tenemos los dos primeros dígitos, el programa, los 4 dígitos, el proyecto, y las dos otras actividades son la actividad, los otros 2 dígitos. En este caso es un programa 0, ¿por qué? Porque es de administración, de dirección. No tiene proyectos, por lo tanto es 00. Y el 09 está diciendo actividad 01, 02, 03, 04. En este caso vamos a llamar 09, hasta el 9. Fuente de financiamiento. ¿Quién está financiando este ingreso? La 41, transferencia del Tesoro. Clasificación por fuente de financiamiento. ¿Cuál es el organismo financiador? El 113, Tesoro General de la Nación. Participación popular, pertenece al 113. Entidad de transferencia 0099, Tesoro General de la Nación, TGN. Apertura programática 00009, Dirección Superior Administrativa. Ese es nuestro presupuesto por programas. Vamos a intentarlo hacer con este programa nada más. Ahora vamos. Este presupuesto, entonces, estaría, este presupuesto de gastos estaría financiado así. El grupo 10.000 servicios personales va a estar financiado por la fuente financiera 41. La, aquí está, fuente de financiamiento, transferencia la 41, transferencia del Tesoro. El organismo, 113, Tesoro. 099, que es 09, por favor. 09, lo vas a cambiar ahí, ¿no? Al diseñar anoche, ya muy tarde lo diseñó. Dirección Superior 09, Tesoro General. Entonces ahí tenemos en el comprobante 09. En entidad de transferencia. Sí, en vez de 0099 aquí. Ah, perdón, no, ahí no, está bien ahí. En el cuadrito ya, en el cuadrito, ahí, donde dice eso, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos nuestro presupuesto y ahora estamos desglosándolo así. ¿Cómo va a ser financiado? Por la 41, por la 113 y por la 09. 09 nomás, igual arriba, 09 en el enunciado, mira, como el enunciado. Así, en todito tiene que ser 09, aquí también en la entidad de transferencia 09. Yo he escrito mal, ¿ya? Entonces, repito, el programa tiene 2 dígitos, el proyecto 4 y la actividad 2. Necesitamos 8 dígitos para los programas, proyectos y actividades. ¿Estoy bien? 2 más 4, 6, más 2, 8. ¿Ya? Entonces, aquí ya estoy poniendo de que el programa va a estar financiado en sus gastos por la 41, transferencias, fuente de financiamiento, organismo financiador y entidad de transferencia. El monto, 18.000. Eso vamos a utilizar en los comprobantes. Vamos más abajito. Por otra parte, los ingresos, no te mandan los ingresos, pero los tengo, yo te lo voy a pasar. Bajaremos un poquito más. Eso sería todo, licenciado. Ya, vienen las transacciones y viene el comprobante. El comprobante de ingresos Aquí y está. bueno, Estito, por favor, veremos los comprobantes. Ya. Este vamos a utilizar para los ingresos. En los ingresos vamos a utilizar los recursos, fuente de financiamiento, organismo financiero y la entidad. La cuenta, la operación efectiva de caja, la descripción y el debe y el haber. Esto va a ser el comprobante de ingreso. Aquí tenemos, van a tener que entrar 3 códigos, los que estamos metiendo allá, ¿no? Igual que en el gasto, ¿ya?
El comprobante de gastos, el que hemos visto, lo vas a mejorar los comprobantes porque dibujarlos, porque aquí vamos a hacer los recientes contables, ya no como tienes en el libro diario, sino vamos a utilizar estos comprobantes. Ah, ya. Ah, bueno. Este Chévere. comprobante de contabilidad, por ejemplo, para el gasto, tenemos la apertura programática, ¿qué programa? Ahí vamos a poner el 00000001. Código presupuestario, como es gasto, vamos a poner la partida presupuestaria. La fuente financiera, el organismo financiador del ingreso, que va a estar como el de arriba, ¿no? La entidad de transferencia, el código contable, porque aquí vamos a registrar presupuestariamente, patrimonialmente y de tesorería. La cuenta, el detalle, el debe y el haber. Entonces, estos comprobantitos, diseñarlos de una mejor formita. Si puedes en el ingreso, en entes o organismo financiador, hazlos igual casillitas como esta, porque vamos a codificar, ¿no ves? Ya está el comprobante de ¿Ya? contabilidad, ¿no? Sí, los dos diseñarlos de nuevo bonitos, así para que ya utilicemos. Te voy a Ya, pasar ahora por favor a WhatsApp, voy a pasarte igual el presupuesto de ingresos clasificado igual que los gastos también. ya les Bien, este es el trabajo que vamos a hacer ahora. Esto nos va a llevar a obtener también ahora la información por fuente, por organismo, por entidad y además el estado de la ejecución presupuestaria de ingresos y de gastos. ¿Ya? Bien, vamos a quedar acá. Les pido por favor, sigan leyendo este capítulo y los otros que he mandado sobre el presupuesto por programas. Tienen, lean un poquito, dediquen Licenciado, un tiempito. disculpe, licenciado, respecto a los documentos, el documento que compartió hoy, licenciado, eh, Sí, creo que buscando en el grupo, licenciado, no encuentro el documento, tal vez nos pasó el otro, el último fue el del estados financieros, si no me equivoco, claro, pero pero este este un les he poco pasado más... antes. No, les Ah, paso pues ahora, no hay problema, les paso ahora. Este es, les he pasado también, pero bueno, les voy a volver a pasar ahora, no hay problema. ¿Ya? licenciado, disculpe, respecto al ejercicio, lo estuve revisando y Mm, en los saldos, licenciado, por ejemplo, de Banco Unión, todo eso lo puse ya en Excel, licenciado. Y bueno, licenciado, lo clasifiqué en activo y pasivo y me di de cuenta de que hay dos cuentas a cobrar. Ah, es por pagar una. Sí, 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 me he equivocado. Por pagar. Este, Pues el de vamos a, 6.800 es cuentas por pagar, a sí, pagar. Ah, ya. Entonces, ves que eso, bueno. suma, había una pequeña diferencia, che, sí, tienes razón. A ver, ahora, sumalo en tu Sí, ya lo Excel. estoy sumando. Sí, lo estoy sumando, licenciado. Ya, Y bueno, me da una diferencia, licenciado. No los saldos de activo y pasivo y patrimonio no me salen lo mismo. ya, arreglalo todito eso, por favor, contra el capital institucional. Ah, ya, todo con al capital La institucional, ¿ah? diferencia, la diferencia, Ya, aumenta o disminuye. Ahí lo ajustamos. Sí, anoche lo estuve haciendo y me equivoco en cuentas por cobrar, ¿no? Le he puesto dos cosas ahí. ya, licenciado. Entonces, eso, Por bueno, lo pagar. que hacer. Y Sí. bueno, en el cuadro, este cuadro vamos a utilizar, ¿verdad? El de saldos iniciales y finales. No, 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 todavía nada de eso, todavía, nada. Lo que quiero es contabilizar los comprobantes. Es comprobantes, tienes que tenerlos claro. Cada transacción lo vamos a hacer en un comprobante, sea de gasto o sea de ingreso. Se llama el C21 y el C23, ¿ya? Los Ah, comprobantes que ya. te he dado, esos, arreglarlos bien y ponlos como los comprobantes que utilizamos en la contabilidad general, ¿no? No libro diario, sino comprobante. Ah, ya. Entonces, digamos, por ejemplo, las transacciones, el número uno lo vamos a hacer en un comprobante. Correcto. Por ejemplo, Ujú. este es un balance. Habíamos Sí. dicho las transacciones propias del sistema patrimonial. Uno es la apertura del balance. ¿Esto dónde va a ir? A un libro, a un comprobante patrimonial, o sea, al que tienes abajo. El Ah, comprobante de apertura al comprobante de abajo. A ver, muéstrame. A este, ¿no es cierto? A este. A este lo vamos a ah, llevar, ¿no? Como apertura. Los demás gastos a este. Los de ingresos por presupuesto, los ingresos a la otra, al otro mayor, ¿no? Que es de ingreso.
Ah, ya al está otro bien. diario, a este. Este es para ingresos y este es para gastos. ¿Sí? Ya, Por está eso te bien. pido que lo diseñes bien este comprobantito de gastos para que nos permita accionar. Y en el de ingresos, estas fuentes, organismo y entidad que tengan sus casillas como las de abajo. Ah, ya, está bien, licenciado. ¿Sí? El de, Diseñarlos por favor así. el comprobante de ingreso, licenciado, igual le pongo con fecha, número de cheque, número de comprobante, ¿sí? Sí, 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 está bien. Sí, Ah, sí. ya. Está bien, licenciado. Perfecto. Como está en el gasto, igual. ¿Ya? Ya, licenciado. Bien, te voy a pasar al WhatsApp un detallito más para los gastos, de tal manera que trabajemos ya en una contabilidad de municipios como primera parte, con un solo programa. Terminando esto, pasaremos a dos programitas, proyecto y actividad, para tener bien clarita la idea de la contabilidad gubernamental. Hasta ahora ha ido bien en todo, ya sabemos lo que es una entidad, una institución o un ministerio, ¿no? Que no tiene impuestos y demás. Ahora vamos a trabajar con impuestos. Bien, quedamos acá entonces, jóvenes. Por favor, te pido, Estito, que lo mejores. Está bien, licenciado. Ahorita les paso el temita este, ¿ya? Sí, por favor, licenciado, ese es el tema de hoy. Ya, veré el WhatsApp. ¿En qué grupo, qué se llama nuestro grupo? Es, CP. Sí, CPA, 304. Ah, este es. CPA 304. ese, licenciado. Correcto. Enseguida más Sí, bien. caso, tema 5. Era el tema 5. Lo deben tener. Ya está. Vamos a ampliar, a ver, veremos si ha ido. Listo. Perfecto, ya está yendo. Al mismo tiempo, una vez que tengas diseñado todo, lo vamos a compartir al grupo para que los jóvenes tengan también el caso y comiencen ya a trabajar cada uno. No esperen la copia. Cada uno que haga su trabajo. Ya no les vamos a pasar. ¿Sí? Entonces, diseñado el trabajito, se los vamos a pasar para que ellos también trabajen en su computador. Escúchame una cosa, Juan Carlos. Aquí tengo caso, tengo una partecita que ha aumentado. Te vas a fijar en el presupuesto de ingresos. Te lo voy a volver a pasar para que Ya, solamente tomes en cuenta el presupuesto de ingresos que estoy aumentando, ¿ya? y lo paso al Eh, grupo, ¿verdad, licenciado? Ya con todas las correcciones. sí, esto que estoy mandando va a ser a tu WhatsApp personal. A ver, espera un ratito. Ahí está. Perfecto, perfecto. Te estoy volviendo a pasar el caso en el cual he aumentado solamente el presupuesto de ingresitos, un cuadrito. Eso lo pasas al tuyo. Una vez bien definidos los comprobantes, se los pasas para que cada uno aperture. Y me lo pasas también, por favor, ¿ya? Ya, está bien, licenciado. Ya está llegando. Bien, jóvenes, los dejo acá entonces. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Chao. Juan Carlos, me avisas, por favor, ¿ya? Ah, ya, le paso entonces con lo que me está mandando más, ¿no? Y con lo que Sí, hemos sí, puesto, sí. el título y todo eso. Correcto. Está bien, licenciado. Bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.